Bueno, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, muchas gracias por venir, en serio, de verdad, lo súper agradezco. Bueno, la charla de hoy, el conversatorio de hoy, la verdad que es un conversatorio bastante interesante, por lo menos para mí, creo que también para ustedes. Y lo van a dar dos personas muy capacitadas, dos personas que están en el mundo de la salud mental, que tanto se necesita hoy en día. Vale, hay mucho trabajo. Hay mucha presión, así que gente que está muy capacitada con mucho tiempo, que dedicó su vida a la salud mental de otras personas. ¿Sí? Vamos a presentar. Tenemos a Ana María Ledesma, mi madre, psicóloga clínica, procuradora, ex perito del Ministerio Público, docente, perito de parte, psicóloga jurídica, victimóloga y psicóloga política. Y tenemos a Laura Luna, que es payamédica, que es un laburo que es hermoso, la verdad que me encanta, psicodramatista y psicóloga, y tiene un posgrado en psicóloga social clínica. Sí, las dos, como dije, la vía entera. Muy bien, muy bien. Y somos coequiper. Así que, bueno, nada, adelante. Bueno, la idea de hoy, como dijo Liguel, es tratar el tema del maltrato a adultos mayores. Es un tema muy requerido, muy importante para trabajarlo. Se habla muy poco, se trabaja muy poco este tema, lamentablemente. Se oculta muchísimo. Entonces, bueno, la idea siempre es tratar de informar. A partir de la información también uno va disminuyendo esos maltratos, porque da a conocer a otros también, ¿no? Esto de poder replicar a otros la necesidad del cuidado de nuestros adultos mayores y de nosotros mismos, ¿sí? La modalidad de hoy decidimos un conversatorio, que no es una exposición catedrática, no, un conversatorio es un modelo de exposición, uno de tantos modelos de exposición que hay, y la idea es hacerlo dinámico. Conversatorio, justamente con la palabra nos dice, ¿no? Conversar entre nosotros en relación a esta temática, ¿sí? Sacando las dudas, las experiencias de cada uno, los aportes de cómo mejorar este tipo de conductas hacia los adultos mayores, qué sabemos, qué no sabemos, qué tenemos una falsa información, qué es realmente lo que pasa y cómo está nuestra sociedad, especialmente. El conversatorio, como les decía, tiene una metodología, ¿no? Tiene una metodología donde tiene etapas para cumplir y así hacer una dinámica entre ustedes y nosotras. Nosotros vamos a comenzar presentando el tema, luego va a haber un espacio para que cada uno pueda expresar qué es lo que entiende de lo que nosotros dijimos, si tienen otra idea, y de las experiencias propias que hayan tenido ustedes, o experiencias que hayan escuchado, o dudas que les hayan quedado. Lo que pedimos sí es que sean exposiciones muy cortas para que cada uno tenga la posibilidad de expresarse, 3 minutos, 4 minutos aproximadamente. Tratamos de buscar la privacidad, así que cuando se den ejemplos o experiencias, no poner nombres, poner X, fulano, mengano, ¿sí? Para no contar la privacidad de la vida de los demás, ni de ustedes ni de otros, como ejemplos. Y luego de esto, cuando ustedes ya se pudieron expresar y cada uno va tirando una idea o una duda o algún tipo de información que requiere, en una ficha vamos poniendo las dudas o lo que sacamos en resumen de lo que cada uno pudo expresar, ¿sí? Esto, bueno, con total libertad, y la cosa acá es poder aprender mutuamente sobre esta temática, porque es social y la convivimos cotidianamente con este tema, ¿no? Lauri. Bueno, ampliando más o menos lo que dijo Ana María, esto de que se sientan cómodos, es un lugar confidencial,
y pueden expresarse como quieran. Que no piensen que la pregunta de ustedes, uy, me estoy preguntando esto, me parece que no. Todo al que le puede servir a uno y le puede servir a otro. Yo particularmente hice el posgrado en psicología en un geriátrico y fue antes de la pandemia. Y realmente vi cosas tremendas de abandono y de maltrato hacia los abuelos, en general. Esto recrudeció post pandemia, con el tema de los aislamientos, con el tema del país, de la parte económica, que la familia se empieza a achicar, digamos, y agrandar, porque, bueno, porque los hijos no pueden comprar su vivienda, entonces se van a vivir arriba de la casa de los padres y empiezan los desacuerdos ahí, las peleas. Entonces, bueno, estamos tratando de acompañar en ese sentido y, bueno, que ustedes se puedan expresar, puedan preguntar todo lo que quieran, y esto de interactuar y de que a uno le puede servir la historia del otro, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver bien cómo se va. Bueno, primero que nada les quería comentar que este no es un tema menor y que en la actualidad hay una reglamentación establecida contra el maltrato de adultos mayores. No es que es algo que se nos ocurre a nosotros, ni que lo vemos, ni que nosotros lo podemos cuidar al adulto mayor, ¿no? Hay reglamentación establecida. En algún momento, si pudieran, obtener la Convención Interamericana contra el Maltrato al Adulto Mayor. Es una convención que fue realizada en el 2015 y aprobada por una ley nuestra, acá, es decir, que adhirió a esta Convención Interamericana, que es la ley 27.360. Esta es muy importante, si alguna vez la googlean, la sacan, la pueden sacar, porque es la base para este tipo de acontecimientos y la cobertura legal ante un encuadre donde nosotros veamos vulnerados los derechos de una persona mayor. Porque pasa esto, bueno, escuchamos que a una persona mayor hay un maltrato de un hijo, de una hermana, o en una escuela, o el vecino que escuchamos, ¿y qué hacemos? Entonces, lo primero que sale es, vamos a hacer la denuncia. Pero una denuncia corresponde a una denuncia penal. No todo está codificado en el código, que todo es penal, ¿sí? Todas las conductas son penalizadas. Hay conductas que no están en el código penal. Entonces tienen otro marco, que es un marco más civil. Y hay una protección. La protección es por el lado de la Defensoría del Pueblo. Por la Defensoría del Pueblo está el defensor de la vejez, que es una figura que no aparece, que aparece muy poco y hay mucha gente que desconoce esto. La Defensoría del Pueblo de la Nación, que está en Cava, pero después cada departamento judicial tiene su Defensoría del Pueblo. Y dentro de la Defensoría del Pueblo está el defensor de la vejez. Es decir, si ustedes tienen algún inconveniente o algún problema con algún adulto mayor, o que vean que lo están maltratando o está sufriendo violencia, que después ahora vamos a ver cuáles son los tipos de maltratos, que yo puse algunos, y después ustedes podemos seguir hablando de cuántos más hay, pueden acercarse, y está en la conciencia de cada uno acercarse y consultar por lo menos. La Defensoría del Pueblo, solicitar con el defensor de la vejez. Yo hace unos cuantos años atrás trabajé con la defensora del pueblo de acá de Matanza, que se llama Silvia Caprino. Yo no sé si está actualmente ahí, pero yo después le voy a dejar la dirección, está en la calle Irigoyen, en Sacando Más, así que hay equipo interdisciplinario, hay equipo de trabajadores sociales, psicólogos, abogados, para poder escuchar y recibir la problemática que ustedes lleven. Digamos que trabajar este tema no es que va a ser abierto, sino que lo pueden vehiculizar por algún lugar normativo, ¿sí? Para cuidarlos. Entonces, la convención esta interamericana lo que marca muy bien es... ¿Querés contar algo? No, que si la convención fue aprobada en la Argentina y es ley suprema. Sí. Es decir, que está catalogada y equiparada a lo que es la Constitución Nacional, o sea que es muy importante.
no es una ley común cualquiera, sino que es ley suprema de la nación, Nacional. por ser convención. Bien. Vale, la aclaratoria. Y la convención lo que trae, por eso es bueno leerla, porque trae las definiciones de todo tipo de lo que es maltrato, de lo que es abandono, es decir, es una ilustración. Y aparte, bueno, trae lo que yo pude escribir acá, que son todos los derechos protegidos de las personas mayores, que después lo vamos a leer. Y acá es donde se van a ver reflejados si hay, en el caso que ustedes tienen, alguna vulneración de estos derechos. Entonces es esto lo que tienen que ir a reclamar ante el defensor de la vejez. ¿Sí? Acá yo escribí algunos de los posibles maltratos que podemos encontrar ante el adulto mayor. Ustedes por ahí van a empezar a asociar y por ahí encuentran otros, que sería bueno que después aportáramos. Vamos a tratar de trabajar en este espacio, en este momento, en cuanto a la prevención y la asistencia. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Informándonos y sabiendo a dónde podemos concurrir. Y asistencia, justamente el acompañamiento dentro de lo posible a ese adulto mayor. Los posibles maltratos, ignorar la palabra de la persona mayor, ¿no? Yo en algún lugar leí que al viejo no se le da la palabra. Yo digo viejo y digo vejez, y estos términos son los que van a ir cayendo socialmente, porque hoy por hoy ya van a tener otras terminologías mucho más ricas, ¿no? Que el viejo, ¿no? Ahora ya pasó a ser adulto mayor, y después yo le voy a pasar otras que ya son otras tipologías. Pero ignorar la palabra, a veces, los otros días leí que decía, al viejo se le ignora la palabra porque es vieja. Es decir, se cae esa palabra porque es vieja. A lo que vos decís es viejo, a lo que vos decís es antiguo, ¿no? Entonces no se le da la palabra, se le cae la palabra. A toda persona que a nosotros nos pasa, que no nos escuchemos, que no podemos escuchar al otro, se le cae la palabra. A una persona mayor que no se le escuche es todavía peor. Entonces, uno de los principales maltratos que hay es ignorar su palabra, no escucharlo. La agresión verbal, como todos sabemos, estas cuestiones descalificativas, ¿no? Hacia el viejo, hacia la persona mayor, no servís, no entendés nada, no sabés, ¿no? La falta de cuidado físico, fundamentalmente, tiene un dolor, bueno, ya se te va a pasar, ¿no? Siempre estás en el médico, ¿no? El tema típico de que no, tengo que ir a sacar turno, no sé cuándo, no cuidarlos físicamente, siendo personas que necesitan mayor cuidado. Aislamiento, se los aísla. Vos no podés viajar en auto, bueno, quédate en casa con fulanita y yo me voy. Te prendo la tele y todos los demás están en joda, pero como decimos el viejo, ponelo adelante de la tele. O típica versión de saquen al viejo, pongan al viejo, ¿no? Cuando era, claro, era esto, saquen al viejo a la vereda, entren al viejo. Eso es aislamiento, aislarlo de todo ese contexto familiar, social. Bueno, eso es maltrato, absolutamente maltrato. Esa persona tiene todas las capacidades para escuchar, hablar, expresarse, participar. Humillarlos, ¿no? Humillarlos en el sentido una humillación a una persona mayor, por ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Dale. Vivido la otra vez en un lugar de tomar té, voy a tomar té con mi hijo y mi nuera, en la mesa de al lado, un matrimonio grande, querían pedir algo. El código QR en la mesa. Entonces le piden, le dice al mozo, ¿me puedes traer? No, pero tiene que leer. No sé cómo se hace eso. No importa, tiene que leer ahí, no se lo podemos traer. Yo, que estaba en la otra punta, me levanté, como no aguanté. Quiero traer una carta. Lo estaba discriminando, le estaba ignorando la palabra
y lo estaba humillando, porque el hombre casi que lloraba. Bueno, discusión por medio, terminaban trayéndole la carta y yo porque viste que se podía traerla, no era tan difícil. Así que me hiciste acordar de eso, porque Sí. fue impactante. Hoy por hoy es muy común. Sí, sí. Es muy normal, bueno, a nosotros, claro, A mí me pasó. está para el cuerdo. Y yo recién ahora estoy empezando a... Yo no lo uso, Bueno, porque lo veo. sí. Primero agradecerle que traigan este tema, porque la verdad que es como un tema tabú que nadie lo toca, nadie lo habla, o de eso no se habla. Primero, como primer punto. Como segundo punto, quiero resaltar lo que dijo el señor con respecto a la Constitución Nacional, que acá pienso que la cabeza del maltrato hacia los mayores es el poder político y los sectores privados, que agarran, sectores privados, estoy hablando de los bancos, que en muchos casos, a veces, pero es así, abuelo, yo lo he visto. Abuelo, tiene que apretar acá, abuelo. Y van las abuelas que por ahí no saben, el cajero no tiene la amabilidad, o lo dejan esperando, en vez de que tengan esa prioridad. Y el poder político, digo, en el sistema de los descuentos y todas las... Siempre, ¿quién paga? Hablando vulgarmente, los viejos, los abuelos, los ancianos. Entonces todo esto... Son los más vulnerables. Son los más vulnerables. Entonces lo que usted nos trae acá, está bueno que se replique en la sociedad, Claro, tal cual. para que sepan el trato que tienen que tener. Así que nada, Bueno, yo quería contar algo de lo que vos decís. Porque mi papá murió en enero, tenía 86, 87 años, era muy viejo. Hasta que cumplió el año estaba perfecto, mejor que yo. Y ese maltrato que vos decís, mi papá lo sufría. Ahora, Sí, bueno. ¿dónde está la familia? ¿Está bien? Entonces, cuando la familia está presente, ya no sé si tanto llega el maltrato, ¿me explico? Porque nosotros los hijos siempre lo acompañamos. ¿Está bien? Hay algunos que no tienen familia. Está bien, bueno, pero... Sí, más allá de eso, hay familias y modelos de familias, ¿no? Y hay familias que tienen esta capacidad de unión, de afecto, de comprensión, de escucha, de contención. Y hay familias que son islas, ¿no? Se llaman familias, pero sin el concepto de familia de unión. Son islas, entonces cada uno hace su vida y nadie se ocupa de la persona mayor. Y nadie se ocupa, hay que llevarlo al médico tal fecha. No, yo tengo que ir allá. No, el otro tiene que ir allá. Bueno, y ahí se desmembra la familia en relación al cuidado de la persona mayor. Esto sucede. Digo, cuando cruzan la calle, le tocan bocina, dale. Pero no es que no puede, apenas puede caminar. Claro. Apenas puede caminar. Digo, si no, están viendo una locura. Seguimos. Bueno, cortar la libertad, esto justamente, es decir, a veces no son libres para manejar un televisor, no son libres para, no sé, salir a la vereda, como que están restringidos en las actividades manuales hasta de la misma casa, y si están en un trabajo más aún, porque ya se los empieza a separar, ¿no?, de esos derechos de libertad. Desplazarlo de su ámbito, que ya lo hablamos, maltrato económico, esto es decir, se les saca el dinero, a veces que cobran, que tienen, y vos no podés manejar dinero, no entendés, te perdés, ¿no? En vez de enseñarle, tener la paciencia para que pueda comprender. Maltrato sexual, cuando las personas mayores, a veces esto sucede, que no tienen esa capacidad para decir que no, y son utilizadas sexualmente por un maltrato, ¿no? En las mismas parejas. La falta de credibilidad, estás fantaseando, no lo escuchaste, no le creas, no se le está delirando. La falta de credibilidad de lo que dice. Maltrato tecnológico, que es lo que hablábamos, que ya no tienen la capacidad, el acceso, es decir, a ver, una persona mayor... Si vas al banco, literalmente no lo tiene que hacer acá por la app. No sabe ni de lo que está hablando. Claro, eso es lo que Tal cual. Bájese la app. Bájese la app. Claro, y mi papá fue para mí también. No es la app. Por la... No tienen ¿Qué es la celular. Claro, bueno. O pedir los turnos por internet.
tienen que ir, aquel que vive solo, Sí, ¿cómo así? tiene que ir a una vecina, que ingrese en internet, que le pida por favor un trámite, todo, la mayoría, ANSES, PAMI, no sé, hay diferentes instituciones que es todo por internet. ¿Sí? Esto que me decís, me trae de reflexión. O sea, el primero que maltrata al anciano o al adulto mayor es el Estado. Y eso es lo que yo quería decir. O sea, porque, a ver, volvamos. Sí, sí. Si el Estado te está obligando a entrar por PAMI, por un montón de cosas, y cuando los adultos mayores van a las oficinas de PAMI y de ANSES, no los atienden bien. Entonces el primer hostigador y que genera ese maltrato es el Estado. Y las ¿Para qué instituciones sirve la privadas ley? también. Las instituciones privadas también, es decir, Está bien, pero todos los bancos. Las todas instituciones esas- privadas puedes elegir. Es decir, yo no quiero este banco, me voy a otro. Pero frente al ANSES y frente al PAMI no podés elegir. Bueno, por eso la necesidad de, al conocer estas situaciones, hacerlas valer, que hay un marco legal y un derecho a la accesibilidad, un derecho al respeto, un derecho a la libertad. Están estos derechos, después los vamos a leer, en la Convención para hacerlos valer. Lamentablemente es que a veces no se hacen valer. Bueno, la idea es que vayamos progresando como sociedad. Es que hay un desconocimiento Porque hay un de que hay una ley que protege a esta gente. Sí. Y que hay, No lo sabemos. no, y que hay Yo recién me entero. claro, Así como está la Convención de los Derechos del Niño, están también la de los mayores. sí, de los mayores. O sea que esto tendría que promocionarse y publicar más. Sí, y tener mayor preponderancia defensor de la vejez. Exactamente. Porque eso es del Estado. Hace 18 años que no hay defensor del pueblo. Que no, perdón, que no precisamente tiene que ser el familiar el que vaya a hacer esa denuncia para hacer valer ese No. derecho. Puede hacerlo cualquier otra persona que Claro, no es decir, uno del defensor va y explica cuál es la situación. Puede ser vos, el vecino, Claro. hijo, padre, cualquiera. Y el defensor te va a ir, es su función justamente, defensor del pueblo. Su función es informarte para saber cuál es el camino más adecuado para llevar adelante ante esa vulneración de ese derecho que se está realizando. Y en mi caso que eso suceda, ¿lo están aplicando o lo carpetean también? No, que Cuando uno va a hacer ese tipo de denuncia. te orientan. Te qué es lo orientan, que nada y más, ahí hay pero no es que ellos abogado, actúan al respecto. Ya, ahí te dicen, por ejemplo, si hay un abandono de persona, entonces te dicen, sí señora, hay que hacer la denuncia, sí, la denuncia es penal porque el abandono Claro, de persona hoy en día está lo- codificado. ¿Sí? Si es un derecho, si es una situación, por ejemplo, que una persona mayor está siendo, no sé, agredida por el tema de la medianera, por el tema de la baldosa floja del vecino, bueno, en las defensorías del pueblo hay mediaciones civiles también. Entonces ellos también se ocupan de esto, de tratar de convocar a las partes y ver si se llega a un arreglo. Esas son todas las funciones de una defensoría del pueblo. Por eso existe la defensoría del pueblo, para aquellas circunstancias que no son penalizables, que no son judicializables, que no hay que ir a un juzgado civil, a un juzgado laboral, a un juzgado de familia, a un juzgado penal, a solucionar una situación ciudadana. Bueno, Lauri, ¿querés comentar algo? No, yo después igual les traje al último un resumen de algunos de los puntos que menciona la ley, como para que lleguen a leer, ¿no? Bueno, en relación a estos maltratos, lo que podemos hacer es ahora, cada uno levantando la mano si quiere expresar algún tipo de maltrato, experiencia, y la vamos resumiendo. Lo vamos a hacer no tan largo, 3 minutos cada uno, unos 10, 15 minutos, para continuar con las otras informaciones que son importantes también, ¿sí? Así que bueno, el primero que quiera expresar lo puede hacer. Otra cosa que yo me acordé ahora, estamos en una instancia en que la edad, digamos, cronológica de las personas aumentó. Entonces hay muchos casos de adultos mayores de 90 y pico de años que sus hijos
hijos tienen 70 años y 60, y en algunos casos, como tengo una señora conocida, fallecieron los dos hijos. Entonces la señora tiene 90 y pico de años, esta persona no tiene ni padre ni madre. En esos casos es donde más deberían actuar, digamos. La señora esta está, la verdad, muy bien mentalmente, le pide ayuda a los vecinos, qué sé yo, pero sí que concurrió al tema de eso, porque no puedo... La atención al pueblo. Sí, Ah, sí. bueno. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna experiencia, algún otro maltrato que no lo hayamos nombrado? Yo puedo poner, por ejemplo, en mi familia. Mi suegra vive con un hijo, la mujer, nieta, nietos. Ella está muy bien cuidada en cuanto a lo físico, la cuidan en las comidas, todo, bueno. Pero, como yo ahí veo, está el otro maltrato que sería el aislamiento y la falta, ignorar la palabra. Sí. Ahí estaría. Nosotros cuando vamos a visitarlo, el otro hijo, que es mi esposo, por ahí quiere conversar con la madre, y ellos no lo dejan que se exprese, la aíslan o van y se sientan ahí porque como la están cuidando porque viven en la casa de esa madre, digamos. Y es una especie también de maltrato, ¿verdad? Aislarlo, Claro. no dejarla que ella por ahí esté sentadita, que cocinó toda su vida, quiere ayudar, qué sé yo, en algo de la cocina, no precisamente con el fuego, las ollas y demás. La aíslan totalmente, directamente la anulan. No quiere tampoco que converse mucho, se te sienta, no le dan esa privacidad de que pueda hablar con el hijo, conversar, por el temor de que por ahí pueda comentar algo porque quiere hablar de lo que es su vida, de la convivencia con el hijo, la nuera, las nietas y todo lo demás. Por O eso, sea que también, mi nombre es Marta. Marta. Por ejemplo, Marta, yo de lo que rescato, de lo que dice Marta, es fundamentalmente conocer qué es el aislamiento. Ahí está. Conocer qué es el aislamiento a un adulto mayor para justamente enseñar y explicar a los demás, che, no, tiene la libertad, tiene la necesidad, tiene el De derecho. conversar, hablar, Claro. cantar, a veces hasta contar sus recuerdos, ¿no? Porque hace memoria y te cuenta todas sus Esto es historias. lo que uno puede transmitir al otro, ¿no? De conocer qué es el aislamiento, que esto le va a traer consecuencias graves a ese adulto mayor. Tiene 92 años. Bueno, terminando con decadencia psíquica, ¿no? Sí. Una decadencia psíquica. Por eso es tan importante los acuerdos familiares, ¿no? Esas Claro. personas que rodean al adulto mayor, hablar los problemas, ponerse de acuerdo, de qué manera pueden encaminar la vida de esa persona en sus últimos años lo mejor posible, son sus últimos años. Cuando los hijos dicen, no, yo no puedo Ahí hacerme lo nada. que, Yo no puedo hacer. perdón, ahí lo que dice Carmen entonces es Acuerdo. convocar acuerdos, ¿no? Acuerdos familiares. Acuerdos familiares para minimizar ese maltrato. Sí, decir. Esta historia es muy cercana a mí. Mi madre con un accidente, bueno, Horacio Corrego, que se llama un geriátrico privado, la cual el maltrato era evidente de las empleadas, hasta el propio director del médico de ahí. Yo hice tantos reclamos, lo que no fui a la Defensoría del Pueblo. Hice tantos reclamos, qué sé yo, hasta que vino PAMI, porque había gente de PAMI, gente de distintas obras sociales, todo eso. El lugar era hermoso, pero el maltrato era y lo cerraron. Fui a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y lo cerraron. Lo cual ahí yo tengo que derivarla ya por PAMI, a geriátrico acá en Mataderos, un edificio, y la verdad que ahí cambió la situación. ¿Por qué? Porque yo voy a ir todos los días a la hora que quisiera, mientras no, el esquema de 7, 7:30 de la noche no, porque se van a dormir. Y la atención era terrible, pero ¿qué pasa? Era muy buena. ¿Qué pasaba? Tenían como
las controladoras, porque no son enfermeras, son ayudan a los ancianos. Los cuidadores. Son Son cuidadores. cuidadores, claro. Había una enfermera, por supuesto, una licenciada en enfermería, un doctor, todo. Bueno, por ende terminó falleciendo. ¿Por qué terminó falleciendo? Ni por la pandemia, ni nada. Por tristeza. Tristeza. ¿Por qué? Porque era yo solo. El único que iba a visitar era yo. No había nadie. Vos sabés que los señores mayores ya no tienen, los amigos ya no están más, no van. Y yo siempre traté de estar siempre o hablar por teléfono también, que me lo permitían. Pero yo no pude, o sea, yo lo superé. Lo que no pude ayudarla en eso, porque era yo, o sea, no. Igualmente que kinesiología, que esto la llevaba a todos los médicos, y ves cómo se van degradando, ¿no? Por esa soledad que sienten, angustia. Y bueno, cuando me avisan, cuando me llaman por teléfono a las 9 de la noche, yo dije, bueno, pasó lo peor. Pasó lo peor. Por un lado, fue un alivio, voy a ser sincero, porque la verdad que no se merecía estar así. Mi madre era alcohólica recuperada, lo cual influye mucho en las edades. Y por lo menos se fue en paz. Pero bueno, me dio mucha bronca el tema de ese aislamiento que vos decís, la soledad. ¿Tu nombre? Hugo. Hugo. Bueno, a ver, ¿qué podemos rescatar como frase de lo que expresa Hugo? El cuidado de los geriátricos. El cuidado, las entidades privadas, o sea, institutos privados, porque son privados. El maltrato de las instituciones. Pero pará, son de las instituciones también, pero son también de la gente que trabaja, o sea, Sí, pero Bueno, muchas tiene veces que haber yo contralores. he visto que las cuidadoras por ahí no cuidan más que los enfermeros. Pero dan la pastilla. Bueno, eso sí tienen que estar los contralores. sobre Tal eso. cual. Existe la carrera de cuidadores de adultos mayores. ¿Existe La carrera, Sí. porque digo carrera porque tienen que tener el secundario aprobado. Son cursos o sí, especialidades para cuidadoras en adultos mayores. Es importante la formación de estas personas. Ahí está, por ejemplo, eso, solicitarlo cuando uno va a un geriátrico, a una institución, a ver, es decir, ¿cuál es la formación de la persona que va a cuidar a mi madre, a mi abuela, a quien sea, ¿no? Sí. Solicitar la formación. Esto a veces nosotros no lo, igualmente cuando vamos a algún profesional, nunca solicitamos su formación, su matrícula. El libro de habilitación. El libro donde tiene que estar habilitado. La habilitación del lugar, bueno, estas cuestiones. Estamos dejando cosas muy preciadas nuestras en ese lugar, así que tenemos que recurrir a esas situaciones. Lo que yo te contaba es que involucra a todo, lo familiar también, porque imagínate que yo era yo solo. Sí, tenés hermano. Bueno, lo que vos hablas de la familia, mi hermano, de un lado, yo haciéndome cargo de mi vieja, que me hace cargo, yo con mi mamá. En toda la familia había casos. Esa es la familia perfecta, yo a esta edad ya no me la como, o sea, ya no me la creo. Todas las familias tienen conflictos, los hijos tienen conflictos, y más cuando la persona mayor, por el dinero, por la herencia, cuando fallezca, que se hace. Yo me tuve que encargar de todo, pero bueno, mi hermano no estuvo. Está bien, ahí lo importante es también saber esto, que lo primordial que es el afecto y la contención, estar al lado de un adulto mayor. Y sí, igual me costaba. Y sí, seguro, es un desgaste psíquico. Y más en el tiempo de antes, que por esto era, como dije al principio, un tabú, pero eso no se habla. Hoy día se puede desarrollar, gracias a Dios, podemos desarrollar, trabajar. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, podemos entonces pasar a... yo acá puse algunos indicadores psicológicos en cuanto a cómo podemos enmarcar esta etapa de la vida, ¿no? Es una etapa más de la evolución, ¿sí? Niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor. Es una etapa más.
es la última etapa, jerarquiza todas las demás, porque todas las demás etapas no se pierden. Es decir, se llega acá, porque todas estas las tenemos acumuladas y dentro nuestro, ¿sí? Entonces, la etapa de la adultez es una etapa que va a jerarquizar todas las otras etapas. Nada se pierde de lo vivido, ¿sí? Es acumulativo. Entonces, en indicadores psicológicos, algunos de los que estoy poniendo, ¿no? Que podemos llegar a encontrar. Dificultad para la adquisición intelectual. Empieza a fallar la memoria, empieza a fallar la atención. Es decir, uno conociendo esto, va a tener la capacidad de entender por dónde está pasando esa persona para no producirle el maltrato. ¿Se entiende? Por eso lo importante de la información. El adulto mayor, según la Convención Interamericana, es a partir de los 65 años. ¿Sí? A partir de los 65 años. Así que estos deterioros empiezan a partir de los 65 años. Entonces, si nosotros tenemos y empezamos a ver estas falencias, es porque está entrando en otra etapa, donde va a necesitar mayor comprensión. Ayudarlo con la memoria, ayudarlo con la atención. No contradecirlo, ¿no? Y decirle, ya te lo dije 20 veces. Y te olvidas, ¿no te acordás que te dije que tenías que tomar esto? Eso también. Sí, tal cual. Dificultad para la adaptación de nuevas situaciones. Es decir, llevarlo a pasear a algún lugar, no, tal vez no se adapta en ese barcito, en ese restaurante, en la casa de Doña Emilia, pero es normal ya esa etapa evolutiva. No es que se pone caprichoso, que no quiere, que tratamos de comprender que es una etapa que tiene características totalmente diferentes de lo que venía el ser humano. Entonces, también la dedicación a esa persona tiene que cambiar. No puede continuar igual que veníamos 10 años atrás con ese cuidado. Modificaciones de la afectividad. Las modificaciones de la afectividad tienen que ver, a veces, que no, por decirlo así vulgarmente, ¿no? Que no da bolilla, ¿no? Que no quiere hablar, que no llama, que no le interesa lo que le contamos, o está del otro lado, ¿no? Como que el reclamo, ¿no? No venís nunca, estoy solo, te necesito. Es decir, esta modificación de la afectividad quiere decir, todos nosotros, cuando se va constituyendo el aparato psíquico, que es a partir de los 6 años en adelante, empezamos a crear defensas, ¿sí? Se llaman mecanismos defensivos. Defensas para que nosotros, para que nuestro psiquismo no sufra, ¿sí? Eso es para parar el sufrimiento psíquico. Defensas es, nos vamos, no le hacemos caso, hacemos otras actividades que se llama sublimar, hacemos deporte, lectura, todos son mecanismos defensivos que en una persona normal, en la etapa de la adultez, de la etapa de la adolescencia ya, están en funcionamiento. Esa persona puede cuidarse ante una posible agresión ante su psiquismo, algo que llega intempestivo, que le produce gran angustia, que se desarma, los famosos ataques de pánico, toda esta cuestión. Cuando somos jóvenes, tenemos esa capacidad de defensa y poder sobrevivir esto, cambiamos de lugar y salimos ilesos, no sufrimos. Cuando ya pasamos los 65 años, esos mecanismos defensivos se van haciendo cada vez más lábiles. Entonces el adulto mayor va tomando otros tipos de mecanismos defensivos. Por ejemplo, una de las cuestiones es la rigidez. La rigidez como resistencia a los cambios, que no quiere cambiar, pero no quiere cambiar, ya le vuelvo a decir, no es que no quiere cambiar caprichosamente porque yo quiero mi cama, yo quiero mi silla, yo quiero comer con mi taza, yo quiero... porque no le da la capacidad para el cambio. Para él es tanto, necesita tanta energía para reubicarse. Pero como si hace 3 años, 1 año atrás,
Vos podías ir a Mar del Plata con nosotros, entrabas al mar, te ponían la malla y estaba todo bien. Y ahora no. No, ahora ya no tiene esa capacidad de poner en funcionamiento el cambio. Necesita más tiempo, ¿no? Todo es más el letargo y se pone en rígido. No quiero y no quiero. Y no es cuestión de capricho, es cuestión ya de capacidad psíquica. Por eso hay que comprenderlos y darles su tiempo. La etapa de la adultez también tiene dos cosas muy importantes que lo marcan: las crisis y los duelos. En la etapa donde aparecen mayor cantidad de crisis por cualquier situación, y los duelos. ¿Por qué? Porque se va muriendo sus amigos, sus compañeros, sufren más los duelos de las despedidas, los duelos de los objetos, de la mascota que se le muere, de la planta que se le muere, la pérdida de objeto. El duelo es una pérdida de objeto. Puede ser humano, como puede ser una cosa. Se le perdió un anillo y eso puede ser un gran duelo para esa persona. Porque esa persona ya no tiene el objeto y antes cambiaba el anillo, iba a la bijou, como se compró otro y listo. O cambiaba de vestido. Ahora no, era ese. Yo quiero ese porque es ese. No tiene la posibilidad de cambio en su cabeza. No le da la energía. Entonces eso tenemos que comprender. Ahora, si yo nosotros le decimos, bueno, toma, te compré el mínimo anillo y no lo querés. No lo quiero. La pérdida del objeto era aquel. Este no reemplaza. Tal vez no es el objeto, tal vez son los recuerdos. Sí, puede ser los recuerdos, puede ser es una pérdida. Puede ser recuerdo, puede ser el afecto, puede ser nada, la necesidad de tener al otro, el acostumbramiento, ¿no? El acostumbramiento, por ejemplo, de dormir con alguien, de levantarse y ver, no sé, por la ventana la planta tal y ya no está. Y vos decís, ¿no es apagada? Sí, porque el adulto mayor, los mecanismos defensivos, donde él se pueda cuidar para no sufrir psíquicamente, se van devastando, se van cayendo. Estas crisis, es decir, no quiere decir que todo está malo, es decir, hay crisis que nosotros podemos transformarlas positivamente y hay crisis negativas. Depende siempre, como hablábamos recién, del contexto de la familia, del contexto de los afectos, para que pueda esa persona superar esa crisis. Si lo dejamos solo, se muere. ¿Sí? Es así de simple. Ahora, si lo acompañamos, lo vamos a poder tener una mejor calidad de vida con él. La crisis positiva es cuando está dispuesto al aprendizaje. Es decir, tuvo un cambio, tuvo una crisis, no sé. Por ejemplo, esto, se le murió la mascota, ¿no? Entonces está abierto al cambio. ¿Me traes otro perrito así? Yo quiero... Perfecto. Esa persona todavía está dispuesta al cambio. Hay personas que no, que se quedan en lo negativo, en la rigidez, y yo quiero a Pepito, y si no hay Pepito, no lo quiero. Entonces esa persona sufre. No tiene la capacidad de cambio. ¿Qué quiere decir? ¿Lo vamos a dejar así? No. Nosotros, que lo estamos acompañando al lado, tenemos que de a poco, tiene que hacer algo, tiene que ser una cuestión dinámica, plástica, para que vaya entendiendo que hay una posibilidad de afecto con ese otro que le trajimos, o con esa otra cosa que apareció, ¿sí? O encontrarle lo bueno de, en vez de estar con la mascota, bañándolo, dándole de comer y llevándolo a la veterinaria, salir a pasear a la plaza todos los domingos con la amiga, por ejemplo. Es un cambio, es la plasticidad, pero hay que encontrarle la forma, no dejarlo ahí. La negativa, justamente las crisis negativas, es cuando los estados deficitarios y traen la angustia. La angustia es un afecto que si no lo manejamos, se enquista y se hace un globo. Bueno. Otra de las características de esta edad es la depresión,
que trae tristeza, trae inhibición, lo que yo decía, dolor psíquico. Existe el dolor psíquico. El dolor psíquico es la angustia. Es la angustia. Algo se ha perdido. Solo lo que piensa es eso. Algo se perdió. Y no lo puede reponer. Y no le encuentra sentido al reponerlo. Pero es cuestión de tener a alguien, y como les dije recién, ¿no? De encontrarle la vuelta para que esa persona pueda encontrarle un sentido, poner en movimiento el afecto de nuevo. Ese afecto que se le fue para adentro, ponerlo, sacarlo, ¿no? Y ponerlo en el otro o en el objeto. Pero se logra. El tema es que hay que tener paciencia. Hay que saber cuando la persona está en estos estados. No hay que estar deprimida, porque no se vio la novela, que la cosa se puso a llorar. Hay que prestar atención. Hay que, lo que nosotros decimos los psicólogos, la anamnesis. La anamnesis es poder ir viendo los pasos de esa persona, cómo va, qué le está pasando, qué dice, cómo la vemos, cómo la escuchamos, cómo la observamos. Típica etapa de los duelos. Yo puse duelo normal, está el otro que es el patológico, pero eso justamente ya está dentro de una patología después de los 2 años de un duelo. El duelo normal tiene 3 etapas. Que esto también es para prestar atención cuando se le muere la pareja o hay un duelo de un hijo, de un familiar, de un hija de alguien. Hay 3 etapas que nosotros tenemos que contar, que es un duelo normal y donde nosotros tenemos que estar alertas de que está pasando por un duelo normal. Es normal, no hay que hacer nada, hay que dejar pasar siempre el duelo normal, no hay que intervenir. Por ejemplo, nosotros los psicólogos en los duelos no analizamos. Aquella persona que está con duelo no se analiza, no va a terapia, salvo que ya esté de terapia de antes. ¿Por qué? Porque podemos hacer más daño en ese duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es algo normal del ser humano que tiene que ir pasando. Tiene que ir pasando. Y las 3 etapas que pasa el duelo es, una se le llama proyectivo, porque proyecta el dolor que tiene. Se le llama ruidoso también, porque llora, porque grita, porque lo extraño, porque habla constantemente de esa persona. Es ruidoso, es proyectivo. Le muestra al otro lo que está sufriendo. Una segunda etapa, eso más o menos puede durar una semana, un mes, ¿no? Más o menos. Eso nos pasa a todos. Estas son cosas, Nos pasamos. vaivenes, ¿no? No hay algo estandarizado, cada individuo tiene su particularidad. Pero desde la psicología es lo estándar. Después pasa al periodo de introspección, cuando comienza el silencio, la inhibición, estar callado, menos relación, no quiero hablar, no llama. Desde la psicología se la llama que tiene contacto con esa persona que se le fue. Entonces es el recuerdo propio, que está tratando de mantener todos esos recuerdos, que no se le vayan. Por eso es la introspección. Y luego, el final del duelo normal es el resolutivo. Cuando la persona ya empieza a salir, a comunicarse, empieza a resolver este afecto, y el duelo de esa persona que se le fue es un afecto que lo habla normalmente, ¿no? Como un afecto que se le fue. Cuando yo digo duelo patológico es cuando, acá es el tema, cuando no llega al resolutivo. Cuando la persona en la introspección y la proyección se juntan estas 2 etapas y comienzan etapas de mayor angustia. Y no puede salir de esto, ya es patológico. Ahí hay que tener cuidado porque pueden comenzar los problemas de adicciones, los problemas de autolesiones, los problemas de suicidio. Esas cuestiones hay que estar alerta porque ya ahí estamos entrando en duelos patológicos. Lo que le decía de mecanismos defensivos, en el adulto mayor cambia. Regresión, que nosotros decimos, tiene regresión, está pensando en su niñez, en su adolescencia, está recordando. Bueno, en una etapa normal, una regresión llama la atención. Es decir, acá hay algo
que está fallando, que alguien regrese continuamente a un pasado y a un recuerdo. En el adulto mayor, la regresión es sano. Es volver a aquello que lo hizo vivir, sus etapas vividas. Es sano la regresión. Porque se está cuidando justamente de ese dolor psíquico que está teniendo con la adultez. Sí. ¿Se puede ayudar a un adulto haciéndole recordar cosas? Sí. O sea, pidiéndole que me cuente. Sí. Mientras él desee, pero bienvenido sea. Sí. En muchos Siempre que casos- podamos sacarle la palabra al adulto, es lo más sano que hay. Hasta en muchos casos por ahí no hablan Sí, con sí. nadie, la misma familia los aísla y por ahí vos no sos su familia, pero hablas con ellos y empiezan a contar y no se cansan de hablar y largan y cuentan Claro. y cuentan. O hay momentos donde se saca la caja de fotos, Claro. ¿no? Por ejemplo, esto es muy bueno en el adulto mayor de la persona ya con cierta vejez. Sacar esos recuerdos. Uno por ahí piensa, no, le va a hacer mal, ver a fulano, ver a sultano. No, la regresión es un mecanismo defensivo de que se defiende del aquí y ahora, de la proximidad a la muerte, de la proximidad a la finitud. Entonces necesita la vida que pasó, traerla. Otro mecanismo defensivo es el aislamiento. Justamente se aíslan, pero a veces, porque también no tienen esa capacidad para enfrentar o poder hablar con alguien, no tienen la energía. Entonces uno tiene que rescatarlo, no ponerlo delante del televisor, no, hay que sacarlo, vamos a caminar, vamos a jugar a las cartas, un juego, te enseño con el celular. Bueno, yo me acuerdo trayendo, sé que el ejemplo propio, pero trayendo al recuerdo lo de mi mamá, con mi hermana hacíamos, creo, no sé, 3, 4 celulares había tenido mamá, hasta que le encontró que le era más fácil. Porque decir, ¿qué pasa? El hijo le come el celular, no entiende, bueno, ya está, no entiende. No, nosotros lo que hicimos, le compramos uno, otro, hasta que pudo encontrar el modelo que le era más fácil para ella. Otro mecanismo defensivo, bueno, el encasillamiento, que se encasilla en posturas, ¿no? A mí me gusta sentar acá y no me cambien la mesa. Me siento acá me siento acá. Son encasillamientos muy firmes, muy rígidos. Y la negación. Son dos mecanismos defensivos, aunque no lo quieran creer, para que la angustia no lo supere en esa etapa de la vejez. Para que la angustia no supere. ¿Sí? Bueno, Lauri, decime si querés decir. Sí, estaba mirando el tema de los mecanismos de defensa, el aislamiento, que también después se torna se vuelve ermitaño, ¿no? Y a veces, cuando uno quiere salir, volviendo al aislamiento, también sienten culpa de haber compartido muchos años con una persona y salir y qué dirá la gente si sabe un cumpleaños o enfrentar a la gente, ¿no? Sí. Y desemboca en un aislamiento, en un, te dije recién, en ser ermitaños. Ermitaños, Sí, claro. Y que eso hay que tratar de sacarlo. tal cual, tal cual. Y esto de que decían los chicos de contar, de traerlos al pasado, pero a veces más fijan, Sí. el tema de las vivencias, digamos, de cuando eran jóvenes. Y eso les hace bien y por ahí los que otras personas a veces están apuntalando, pueden llegar a sacar paulatinamente del momento que el duelo no se pase, digamos, de los periodos normales. Porque ellos van pasando o van perdiendo las relaciones sociales. Sí, sí. Y ya lo que les queda es el núcleo familiar, Tal nada cual. más. Bueno, yo escuchándolas, yo no, mi papá lo perdí hace poco, va a ser un año, con 87 años. Mi papá no se puede dar nada de todo esto. También que era muy particular, ¿no? Pero, digo, me asombra, porque tenía 87, o sea, no es que tenía 70, ¿viste? De todo esto que lo anterior de su juventud, ¿eso me decís?
Mi papá era un tipo, primero, te vuelvo a repetir, se manejaba solo y no le gustaba, o sea, él tenía que ir a un lado y para el otro. Yo trataba de pasar varias veces por semana a verlo porque vivía solo. Y capaz se iba de viaje y no le avisaba nada. ¿Viste? Y se iba capaz con el club de los jubilados y venía contento. Llega hablando, pero no le avisaba a nadie, ¿viste? Le compramos un celular. Bueno, buscamos hasta que el que entendió y lo usaba, ¿no? Cuando quería. Sí, porque era, son sus tiempos. claro, cuando quería. Y de hecho nada, o sea, el tema de la resistencia a los cambios, vos fijate. Yo voy a meter unos términos que Sí, y que me asombra de escuchar todo esto. Yo tengo mis hijos, 30, 28, 26, 22, y con mi segundo hijo, con Matías, yo después que muero, mi hijo me empieza a mostrar fotos. Se iba con los pibes de la edad de él, a la playa, entrando con los sombreros, de joda, digo, miralo, un tipo sumamente rígido, nosotros venía así. Y se iba despachando a donde viento. Pero este es un tipo que a veces dije, mira, desconocido para mí, ¿no? Porque con nosotros era demasiado estricto, en todos sentidos. Y estuvo lúcido hasta que, nada, llegó al hospital porque se sentía mal y le dijeron que tienen un tumor en la pleura y ahí, en septiembre, murió en enero, el 1 de enero. O sea, se lo llevó un alumno. Digo, wow, no se encuentran muchas de todas estas cosas que quizás si mi suegro, ya tiene como 77 años, se va a encuadrar en alguna de estas cosas y sin saberlo, porque la verdad que yo todo esto lo ignoraba, y nosotros tratamos siempre de acompañarlo, de estar ahí, ¿viste? Primero, como mi mujer trabaja desde muy temprano, es docente, llega tipo 4 o 5 de la tarde, comunicarnos por teléfono todos los días, pasar, yo ahora no tanto porque no puedo, pero antes pasaba 1 o 2 veces por semana a verlo, ir todos los domingos. Mi hijo, que él ama a su nieto, el más chiquito, porque es mi segundo matrimonio, entonces sí, todos los sábados va con el abuelo. Y algo que sí me pasa con mi suegro es que tenemos ganas de decir, che, escuchame, vamos, no sé, a tomar jofre a comer, vamos a la costa o viajemos a Entre Ríos, donde está la mamá de la esposa de él, y él no se quiere mover. Algo que también, eso es un tema que a veces no saben cómo resolverlo, ¿no? Claro, distintos temperamentos con tu papá. Claro, mi viejo decía, che, nos vamos a dar y estaba con el bolsito acá, ¿cuándo nos vamos? Y con mi suegro ese tema de poder viajar, poder llevarlo, poder sacarlo a comer. ¿Viste? Un día de la madre. No, cocino yo, ¿qué? No, vení, te paso a buscar, vamos a comer, no cocina nadie, es el día de la madre. Entonces son esas cosas que acá estoy viendo, claro, que tiene esta problemática. El tema es cómo uno, qué estrategia toma. Tiene que tener la paciencia y además saber que hay gente formada y especializada en estas temáticas. Por ejemplo, en psicología hay psicólogos especializados en gerontología. Hay médicos especializados en gerontología. Es decir, la mayoría de las especialidades ahora tienen los espacios para gerontología. Acá les puse algunos términos para que vayan por ahí, los encuentran y los escuchan en algún momento. Son cosas que van evolucionando. ¿Por qué? Por suerte, vamos evolucionando como sociedad. Porque ya la edad, ahora después les voy a leer unas estadísticas, cada vez somos más longevos, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que ir cambiando, no solo el ser humano, el contexto tiene que ir cambiando para darle calidad de vida a esa persona que va a vivir más años. El tema es que nosotros culturalmente todavía no estamos en ese cambio, lamentablemente. Son estas cosas que por ahí vos decías, ¿no? Esta falta de interés en el Estado y en instituciones estatales
en ponerse o dedicarle, no sé, se me ocurre, una secretaría solamente para atender a gerontes o para atender a personas mayores de 70, de 80, qué sé yo. Claro. Que ya tiene que haber gente formada y especializada para trabajar con ese tipo de personas. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Sí, compartía lo que dicen ustedes dos con respecto a la falta de cultura y tal vez de educación también, porque lo ves en un colectivo, algo simple, que lo ves en un colectivo que ya no le dan el asiento. ¿Se desconoce o no se trabaja? Se desconoce. Por ejemplo, acá este término que yo no sé si en algún momento lo habrán escuchado, senescencia, ahora en vez de llamarse vejez, se llama senescencia. Senescencia, ¿qué quiere decir? Historia de vida. No quiere decir vejez, quiere decir historia de vida. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tiene una historia de vida. No es un viejo, llegó a los 70, a los 80, a los 90, ya está. No, tiene una historia de vida. Eso es respeto por la persona. Hay que respetarlo porque esa persona tiene una historia de vida. Por eso se le cambió el término ya ahora, esto a nivel intelectual y científico. Ya no se lo pone como características de la vejez, sino se lo pone como característica de la senescencia. Características de una persona que tiene una historia de vida. ¿Sí? Edadismo, que por ahí lo habrán escuchado, esto es cuando es lo compulsivo a discriminar por la edad. ¿Sí? El edadismo es la discriminación por edad. Gerontofobia, nosotros somos un país gerontofóbico, lamentablemente. Sí. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir cambiando y transmitiendo. Por eso les decía al comienzo de la charla, replicar esto. Estas charlas se tienen que replicar, lo que uno escucha. Para abajo, para las edades y para el contexto familiar que tengamos con menor edad y para nuestros compañeros, lugares de trabajo. Hay que transmitir estas cosas. Hay una cuestión de gerontofobia. Se ve, uno está en una fila y se alejan todos, ven un viejo y se alejan todos en vez de ayudarlo. O no sé, esas cuestiones. Una persona mayor está hablando, que a veces la persona mayor se sienta y empieza a hablar solo, y se van alejando y le hacen un hueco. Bueno, eso es fobia al gerontofobia. Comprender que la vejez es una historia biológica, biológicamente se llega al deterioro, pero hay una vejez biográfica, es una sumatoria de historia. No se llega porque se ve los huesos se me debilitaron, se me debilitan las piernas, se me cae la piel, veo menos, escucho menos. Hay una deficiencia biológica, pero porque hay un transcurrir biográfico. No perder la historia del sujeto. Longevidad positiva es lo que viene ahora. Es decir, con estos tiempos, buscar que la longevidad sea positiva. ¿Qué quiere decir? Buscar espacios en la sociedad para que las personas de mayor de 65 años tengan sus espacios adecuados de actividades, de desarrollos culturales, grupales, de viajes, hacer espacios especialmente para este tipo de personas. No pueden ir a un gimnasio común, por ejemplo. Tiene que haber gimnasios para personas de más de 65 años. No pueden ir, no sé, a un cine común, porque les revienta los oídos si van a un cine común. Tiene que haber cines especializados para personas longevas. Esto es lo que viene ahora, la longevidad positiva. ¿Por qué positiva? Porque cada vez vivimos más tiempo, entonces buscamos la calidad de vida. Tenemos que buscarla y exigirla. Madurecencia, este es otro de los términos que también empezó a circular junto con el de senescencia. Madurez, la madurecencia. Madurecencia, ¿qué quiere decir? Porque es un transcurso de la madurez. Es un ir, es un caminar por la madurez. Y esta es una cosa, lo que les decía hace rato. No sé si hay viejos en la sociedad o una sociedad vieja. Esto a mí me hizo clic cuando lo leí, y es verdad.
no hay viejos en la sociedad. Tenemos una sociedad vieja, es decir, una sociedad que no incluimos al viejo, que no incluimos a la persona con esas capacidades distintas de las que tenían los 30 a los 40 años. Entonces, esto es fundamental. Hay que cambiar la sociedad. Tenemos que tener una mirada con mayor horizonte. En relación a las estadísticas, porque para que vean realmente cómo vamos cambiando, y que a veces no nos damos cuenta, pero les quería leer, yo lo puse, por ejemplo, acá. En América Latina, para el 2090, según las proyecciones de Naciones Unidas, tendrá un porcentaje mayor de 60 años más grande que Europa y América del Norte. Europa y América del Norte van a tener en el 2090 un porcentaje del 34,40% de adultos de más de 60 años y América Latina se consideró siempre el continente más joven, obviamente era el continente más joven, por lo tanto teníamos gente más joven. Bueno, a partir del 2090, no, va a ser el continente que mayor cantidad de personas mayores de 60 vamos a tener. Así que por eso es que tenemos que modificar la sociedad. En 1960, la esperanza de vida al nacer era de 65 años. 1960. En el 60. La esperanza de vida, esto es de Naciones Unidas, los datos. La esperanza de vida al nacer era de 65 años. Actualmente se lo estipula en 76 años. Y hoy por hoy ya encontramos de 100 a 105 veces. Fundamentalmente le dan el hincapié en los avances de las vacunas, de la diversidad de vacunas que hay, ¿no? Bueno, no, eso es en relación a lo estadístico. Lauri, ¿querés comentar algo? No, sigo. Bueno, seguime. Bueno, la idea de esto es tener la perspectiva que el adulto mayor después de los 65 años se tiene que reinventar, se tiene que recrear, encontrarle el lugar a la satisfacción, al placer. Ser viejo, ser adulto mayor, no quiere decir que perdió el amor, el placer, las sensaciones, no. Hay que reinventarse con lo que uno puede hacer, con lo que uno le da placer. Tiene todo para hacerlo. Es decir, tenemos que buscar en la sociedad y en nuestras familias poder lograr esto, recrear a la persona más. Recrear es lo que hablábamos hace rato, es salir, jugar, hablar, comunicarse, no correrlo, encasillarlo, o como decía Lauri, que hablaba del aislamiento, no del encasillamiento. 36 años es el... Actualmente, por Naciones Unidas, es el sí. Hay mucha gente de 76 Hay años. muchos. Hoy día 76 es joven. No sé hasta cuándo. Sí. Yo quería decir de que yo veo como que hay una regresión en estos últimos años, hay una regresión con respecto a esto. Yo recuerdo cuando era niño, o qué sé yo, lo que por ahí tiene mi edad, que antiguamente el abuelo sentaba en la punta de la mesa y contaba historias y toda la familia lo acompañaba. Yo pienso que a raíz de la desculturización que vivió el país de todo el mundo, digamos, hay como una regresión en donde los abuelos quedan desplazados. Yo recuerdo, no sé si en mi caso o de otras personas más, que antiguamente los nietos nos sentábamos a escuchar la historia de los abuelos. Esto en la mesa. Sí, sabe que sí le estamos... Exactamente. Entonces, como que esta regresión, eso es unos años atrás. Sí. Todo históricamente. Igual, Perdóname. sí. Me pidió la palabra. Decime. Sí. Sí, una consulta sobre algo que a mí me pasa muy frecuentemente con los adultos mayores. Y no tan adultos, estamos hablando de gente de 40 años para arriba. No, normalmente no tan adultos. 40 años para arriba. ¿Cómo se
se maneja la violencia laboral, la no inclusión en los espacios laborales de eso. Por eso digo, incluso a edades más tempranas, es algo que yo particularmente, que me toca contratar personal, no lo entiendo. Yo prefiero 1000 veces contratar a una persona de 50 años que a un pibe de 25. O sea, y yo lo vivo personalmente, pero es generacionalmente, transversalmente en la sociedad. Nunca lo entendí, y no sé por qué se da ese miedo a contratar a un adulto mayor que tiene experiencia, sabe conocimiento de las máquinas, conocimiento técnico, y no lo aprovechan. Más responsable. Más responsable. Pero tienden a aislarlo, Esa es la ley del trabajo. Claro. Lamentablemente es la ley del trabajo. Es decir, las empresas prefieren 10 veces más a un chico de 30 que a uno de 60. Por los costos, por todo. Depende. Lamentablemente. No, hoy por hoy depende. A mí en la faz privada, yo hoy trabajo en la faz privada, y ha sucedido cuando después del 2001 vinieron las automotrices, las autopartistas. No encontraban torneros en Argentina de 20 años. Tuvieron que contratar a torneros de 40. Acá en la Cantábrica, no estoy hablando de... Acá en la Cantábrica, una empresa multinacional italiana. Entonces, quizás en lo comercial o en lo industrial hay dos factores. Determinadas industrias necesitan gente joven, ¿por qué? Porque manejan mejor el área de sistemas. ¿Bien? Ahora, hay determinadas industrias, ¿sí?, que necesitan, quizás, no deben contratar a alguien que tenga un manejo de maquinarias mucho mejor, que generalmente es un mayor de 40. Porque maneja determinadas maquinarias que no las conocen, no saben ni cómo se llaman. Entonces, depende del rubro que nos pongamos. Igual sí hay algo, en mi experiencia personal, que socialmente nosotros apartamos al adulto. Igual también me gustaría recalcar algo. Yo pertenezco a un grupo, a una asociación, en donde se produce todo lo contrario. Nosotros, es más, tenemos un espacio, porque decimos y creemos que el adulto mayor es el que más experiencia tiene. Transmite la experiencia. Entonces, se lo llama cariñosamente Consejo de Ancianos. Entonces todos vamos ahí y tienen un lugar privilegiado dentro de nuestra sociedad. Entonces, la verdad que esta charla hasta ahora me enriqueció mucho por mirarla desde un lugar no psicológico, otro lugar que yo no lo había mirado nunca, y entender también dónde estoy hoy. Y esto sucede hace 500 años, más o menos. Bueno, a mí me sucedió, por ejemplo, en estos días, con una paciente que es empleada judicial. Y ella, con todo está estudiando Derecho, ¿no?, está en un juzgado, y entonces como que se pone con posiciones de dirigir, ¿no? Pero que hay que atenderlo así a la persona, al público, porque este no hace nada, porque el otro vino y me dijo que el despacho estaba mal. Y hacerle comprender que tenía que refugiarse, ir a buscar el saber, en la experiencia. Vos no lo sabés. Es decir, tener la humildad que entras a aprender, no lo sabés. Busca la experiencia, busca a tu secretario, busca el juez, cómo sea el letrado, que te explique cómo son las cuestiones acá en la mesa de entrada. Ya mucha gente pasó por ahí para tener la experiencia. Entonces, por ahí es, no marcarles, pero por lo menos por ahí decirles que esta omnipotencia es bajarla para aprender. Todos estamos aprendiendo, pero a los 18, a los 20, a los 25 y a los 60. Nosotros no nos acostumbramos porque cuando empezamos a trabajar, nosotros respetábamos al que estaba arriba. Claro. Y le íbamos a preguntar. Hoy, el de abajo, el que recién entra, el nuevo, quiere saber más del que está arriba. Que es muy probable que lo sepa.
Sí. en algún punto, pero no tiene la experiencia. Y a veces no se manejan las cosas por experiencia, todo el conocimiento, se lo manejan por experiencia. Y a veces vos tenés que buscar la otra parte y no dejarla de lado y maltrato laboral. Porque esto es lo que pasa. Claro. El joven maltrata laboralmente al superior, o de más edad. Subestima muchas veces. Lo maltrata. Sí, sí, con un maltrato. Porque hoy te manejás por computación, por internet, por esto. Y la persona mayor que está sentada en el escritorio a veces no entiende el formato. O se demora, o es más lento. Claro. Y entonces dice, este viejo no sirve, o este viejo no sabe nada. Y esto es lo que pasa. Lo que pasa es que yo eso lo ataño, o lo apego a lo que estuvimos hablando ahora, que socialmente los jóvenes de hoy le tienen miedo a la vejez, le tienen miedo a crecer, se alejan de los adultos y no le dan el asiento en un colectivo. Entonces, todo viene pegado. Nosotros, yo tengo 53 años, yo era chico y me decían, escuchame, tenés que dar el asiento a una mujer embarazada o a un señor mayor. Todos esos valores se fueron deteriorando, pero eso es un tramado social. Se deteriora de los dos lados, el que lo tiene que exigir y el que lo tiene que dar. Si yo tengo que exigir el asiento, vos me paro y digo que tenés que dar el asiento. Y no lo hago. Y no lo hago. Porque eso también es el deterioro del otro lado. Es dejar ver, dejar pasar y no hacer. El que maneja el colectivo tiene que ver y decir, bueno, También Orlando. En relación a eso, yo les quería leer un párrafo para ir cerrando y después les quiero dar unos datos de información, ¿no? Si son datos, me parece. Yo había escrito, decir, aquellos que logren diseñar un proyecto de vida desafiando los interrogantes del qué hacer con el tiempo libre, sin someterse a los mandatos de un supuesto saber externo, ¿no? Médicos, hijos, etc., superando la crisis y los vuelos propios del proceso, podrán proclamar la conquista de una nueva edad, la de adultos mayores. Qué importante esto, proclamar la conquista de ser adulto mayor. Creativos, originales, reivindicadores de su propia historia, precursores de una edad valorizada, ser adulto mayor, tener la experiencia, y revitalizada, recrearnos. Los que no la consigan solamente envejecerán. Esto, claro, es decir, no todo está perdido. Es decir, hay que apuntar a la calidad de vida. Bueno, en relación a esto, hay un libro muy bueno que les dejo el dato, si en algún momento, es de Ricardo Lacou, se llama Proyectar la vida, el desafío de los mayores. No sé si yo hice la tesis con un libro de él. Sí. Ah, bueno. Sí. Lo conoces, espectacular. Bueno, este es un libro que les tiro el dato. Proyectar la vida se llama, el desafío de los mayores. Ya no tengo dónde escribir acá. Yo igual les voy a dar también... Bueno, está bien. Listo. Y después lo que les quería comentar, lo de los datos de la Defensoría, bueno, esto se lo podemos escribir en algún lugar, sí. Me parece, los datos de la Defensoría del Pueblo, el actual es Eugenio Semino, sí. Y hay un 0810 para consultar. La dirección está en Cava, está en Venezuela el 800, y hay un espacio muy lindo, que yo lo estuve chusmeando por internet, que se llama Espacio Gerontovida. Es un espacio que ustedes pueden entrar por internet, Espacio Gerontovida, donde hay una gran cantidad de actividades y también de profesionales para producir la escucha ante situaciones que tengan o quieran consultar. Yo esto se lo voy a anotar ahora en algún lugar. Si vos querés, Lauri. Te quiero decir algo también, que a pesar de toda la situación de los adultos mayores que se ven a través de los años, la sociedad,
en fin, cómo fue avanzando y demás. También hay que reconocer que gracias a Dios, o gracias a la gente que puede hacerlo, hay muchos talleres, cursos para la gente mayor, ¿no es cierto? Y en cada rincón del país, me parece que no es solo de una ciudad urbana, no, en todo el país, en todos los rincones hay gente que se agrupa, que hace todos estos proyectos o se agrupan ellos mismos. Yo creo que salieron de ellos mismos. Bueno, este grupo, por ejemplo, Gerontolida, de ellos mismos, cuando empezaron a ver que no había espacios para hacer, ellos se sienten bien y con ganas de hacerlo, entonces, bueno, fueron creando estos espacios. Y esto es como vos decís, lo que pasa es que una vez se los desconoce, no solo que los desconoce, sino que no sale a buscarlos. Claro. Porque a veces hay que buscarlos. Bueno, ayer o anteayer en casa dejaron pegado un afiche, una propaganda. Artes marciales para mayores de 65. Decían en el Pero bueno, en los centros de jubilados hacían mucho. Los centros de jubilados. Sí. En Morón existe la universidad para adultos mayores, ¿no? Desde el municipio municipal. Y hay una variedad de cursos fantásticos. ¿Y cómo van? Eso había que darle viralidad. Universidad para adultos mayores. Y es fantástico. Está muy bueno, eso está Hasta psicología estudian. Sí, y acá en la Universidad de La Matanza también hay muchos talleres de memoria y cosas para jubilados. Y en Secretaría de Deporte también tiene adultos mayores, todo, desde la iniciativa hacer algo más jugado, como algo más Está haciendo un taller de la memoria. ¿Pero qué es eso? Lo de la Secretaría del Pueblo de Nación y La Matanza. Claro. Practicamos y hacía cosas que no sabía, no me acordaba. Yo ahora le voy a entregar, para nosotros de atención ¿Cómo? gratuita, voy a entregarnos, hice un listadito de los centros de atención gratuita que hay en La Matanza, en Marrero, González Catán, en La Ferrer, en Ramos Mejía, en Villa Celina, acá están todas las direcciones, después se los voy a dar. Asistencia psicológica. Después hay centros de salud mental, también con psicólogos, hay 3, los saqué y los puse acá porque eran de San Justo. Y esto me lo pasaron ayer, me pareció importante, me lo pasó una amiga. En el Ateneo Don Bosco, que está en Humboldt y Bolívar, en Ramos Mejía, está el predio del Museo de Malvinas. Sí. Y hay todos los días a las 10 de la mañana hay clases gratuitas de folclore para cualquier persona. Eso también es otra actividad que está en muchos lados, por todos lados. Y después también acá les hice un resumen de algunos de los puntos que mencionaba Ana de la convención. Así que para el que quiera le puedo entregar. Está bueno, lo puedes agarrar igual y después lo puedes pasar. Vos hiciste para entregar. para entregar. Ah, Sí. pero Pero me interesa para llevar. Se llevan para estudiar. Sí. ¿Vos sos el más viejo? Gracias. Yo tengo Che, igual, eso para llevar a la vez. Sí, le pasás para allá. En la memoria, y bueno, y sepan que hay derechos para ellos. Derechos protegidos. Igualdad y no discriminación por razones de edad. Estos derechos están en la Convención Interamericana y entonces enmarcados en la ley. Como decía Ricardo, son constitucionales, tienen el mismo nivel constitucional porque es una convención interamericana. Entonces, estos derechos hay que hacerlos valer porque están y son vigentes y hay una ley que los determina. Igualdad y no discriminación por razones de edad, derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la independencia y a la autonomía, derecho a la participación y la integración comunitaria, derecho a la seguridad y una vida sin violencia, derecho a no ser sometido a tratos crueles, degradaciones, derecho a brindar consentimiento informado en salud, que a veces no se les pide y no se les da, derecho a consentimiento informado en salud,
Derecho de la persona mayor en servicios de cuidados, es decir, una persona mayor que está siempre a cuidado de otra persona tiene derechos a la calidad del cuidado y además que sea controlado ese cuidado, como por ejemplo con personas que estén formadas. Derecho a la libertad personal, derecho a la libertad de opinión, acceso a la información, derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación. Cada uno de estos derechos está explicado en la Convención. Bien. Derecho a la privacidad y a la intimidad, derecho a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura. Derecho a la recreación, esparcimiento, deporte, que es lo que hay que exigir a nivel social que haya en todos lados. Derecho a la propiedad, a la vivienda, al medio ambiente sano. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, accesibilidad justamente eso a los lugares, más que nada a instituciones públicas. Derechos políticos de reunión y asociación. Todos estos derechos están amparados en la Convención y en la ley nuestra. Laura, ¿querés comentar algo? Bueno, yo no mucho para decir no tengo, espero que la hayan pasado bien. Yo vine a acompañar a Ana más que nada. Mi coequilibrio. Así que bueno, Entre esperemos las que dos. les haya gustado y que podamos continuar con todo esto. No, muy grato no fue para mí, porque la Yo verdad que te- yo pensé que a los 65 años no era adulto. Así. Soy adulto mayor. Ya, Y lo dice Sí, Orlando. Lo lamento, pero lo dice Dice la Marco. Convención. está bien, pero eso no fue grato. Yo voy a... No, fíjate vos que lo dice la Convención, pero lo bien que estás. Que no eras Yo tengo 65 años. Ah, bueno. Tiene 40. Mirá cómo está. Lo interesante esta mirada, porque es algo que realmente no se habla, está como escondido, entonces es muy interesante el tema. Ahora mi pregunta es hacia ustedes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, estas charlas, ¿no las dan en centros de cuidados o en otras Donde nos instituciones? convoquen. Donde nos convoquen. En escuela sería interesante darla. Quilmes le queda lejos, Quilmes le queda Yo trabajé, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo de Matanza. 2 años hicimos en todas las escuelas de Matanza charlas por los noviazgos violentos, por ejemplo. Eso es algo que la Defensoría del Pueblo de acá de Matanza llevó adelante, que fue una experiencia fantástica. Pero bueno, estas cosas sí se tendrían que replicar en los lugares. Claro. Y bueno, nosotros no tenemos problema, es decir, el tema es que estén dispuestos a aprender, a escuchar. A escuchar. A escuchar. Yo había pensado a los chicos, decirles a los dueños de casa, no, que a ver si en un papelito podían poner, sí, qué charla, qué tema les interesaría escuchar, por ejemplo, nosotras, como Coequiper, o el espacio cultural que les interesaría. Cada uno puede escribir lo que desea, 1, 2, 3, 4, 5 temas, entonces uno puede ir armando algo.